Este es Sensor UABC, temporada 24, capítulo 10. Quédate porque seguimos detectando el quehacer universitario y en el marco del Día de Muertos te traemos un episodio ad hoc para recordar a nuestros queridos difuntos. El Día de Muertos tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica, según historiadores, fusionando las creencias católicas y así naciendo una nueva festividad. Las culturas prehispánicas tienen en común la creencia que existía una entidad anímica e inmortal que acompañaba y le daba sentido a los humanos. Después de su muerte, también los acompañaba en el camino de los muertos. Es por ello que aún necesitan de utensilios, herramientas y alimentos. Como todos sabemos, el Día de los Muertos es una festividad tradicional mexicana que celebra a los seres queridos que han fallecido. Aquí tienes 10 cosas que debes saber sobre esta importante celebración. Número 1. La fecha y duración. El Día de los Muertos se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre se dedica a los niños fallecidos, tal conocido como el Día de los Inocentes o Día de los Angelitos, y el 2 de noviembre se dedica a los adultos fallecidos. Número 2. Origen prehispánico. Aunque a menudo se asocia con el catolicismo, el Día de los Muertos tiene sus raíces en las antiguas culturas prehispánicas de México, como los aztecas y los mayas, que honraban a sus muertos con rituales y festivales. Número 3. Altar de muertos. Una de las tradiciones más importantes es la creación de altares de muertos en los hogares y en las tumbas de los seres queridos. Estos altares están adornados con ofrendas como alimentos, velas, flores y objetos personales de los difuntos. Número 4. El cempasúchil. La flor de cempasúchil es especialmente significativa en el Día de los Muertos. Se cree que su color y aroma guían a las almas de los difuntos de regreso al mundo de los vivos. Número 5. Calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar, conocidas como calacas, son dulces decorativos que a menudo se utilizan en las ofrendas y como decoración en esta festividad. A menudo se personalizan con los nombres de los difuntos. Número 6. Pan de muerto. El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se hornea y se adorna con formas de huesos y cráneos. Es una delicia tradicional que se comparte en las ofrendas y entre las familias. Número 7. La Catrina. La Catrina es una figura icónica del Día de los Muertos. Es una representación de una elegante calavera vestida con ropa de alta costura y sombrero. Fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada y se ha convertido en un símbolo de la festividad. Número 8. Calaveritas literarias. Durante esta festividad es común crear y compartir calaveritas literarias, poemas humorísticos que se burlan de la muerte de personas vivas o ficticias. Estos poemas son una forma de recordar a los seres queridos de una manera alegre. Número 9. Visitar cementerios. Las familias suelen visitar las tumbas de sus seres queridos fallecidos, donde limpian, decoran y pasan tiempo en su compañía. Es una forma de mantener viva la memoria de los difuntos. Número 10. Celebración multicultural. Aunque el Día de los Muertos es una festividad mexicana, se ha extendido a otras partes del mundo y se celebra en comunidades de origen mexicano y en muchos otros lugares. Cada vez más personas de diferentes culturas participan en esta celebración. El Día de los Muertos es una festividad llena de significado, que combina elementos de la tradición prehispánica con la influencia católica y representa una forma única y hermosa de honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. Mi nombre es Julio
Álvarez, yo dirijo el taller de literatura infantil y juvenil y esta actividad forma parte de ese taller y se llama Cuentos para no dormir. Soy Cristian Vargas, soy maestra de asignatura, imparto materias de producción audiovisual y pues ahorita estoy apoyando en esta actividad de fomento a la lectura con el maestro Julio. Bueno, en este taller manejamos varias cuestiones que tienen que ver con el fomento a la lectura y a la literatura infantil y juvenil y junto con los alumnos preparamos un festival en torno a los cuentos de Lovecraft. También se da por la fecha y entonces por eso quisimos hacer cuentos de terror. Nosotros tenemos una preocupación que es poder fomentar la lectura, ya que notamos que hay un rezago dentro de la comunidad de la facultad. Queremos incentivar a la imaginación, queremos hacer actividades creativas y para eso hicimos esta actividad que sería un aprendizaje en base a reto para los alumnos, porque ellos organizaron el evento, es decir, ellos armaron la tienda, ellos hicieron las adaptaciones de los cuentos de Lovecraft a un guión literario y pues la idea es eso, que la gente conozca a este autor que es H.P. Lovecraft, que lean sus textos, que se adentren, porque pues el terror suele ser algo que a lo mejor lo pensamos más en el cine y que sí hay una representación en el cine de H.P. Lovecraft, pero fíjate que es de esos autores que casi no tienen una adaptación al cine tan popular, pero es uno de los pilares junto con Edgar Allan Poe y por lo tanto decidimos hacerle un homenaje a él. El objetivo es dar a conocer la literatura de terror en jóvenes universitarios y pues nada, pues divertirnos un poco. Queremos que los alumnos empiecen a conocer más autores, que se empiecen a adentrar en lecturas. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que noté en los grupos que estoy impartiendo clases es que les gusta mucho la cultura de los videojuegos y les estuvimos prestando algunos textos de Resident Evil, también estuvimos leyendo algunas cosas de Silent Hill y todo eso tiene que ver con la narrativa y la transmedia. La idea surgió en el 2015 con un grupo precisamente también del taller de escritura creativa, creo que se llamaba, y de ahí surgió la idea de hacer un talleres referente a la literatura de terror, y entonces desde ahí traemos esta actividad. Julio es una persona muy creativa, me encanta trabajar con él y pues él me propuso el taller. La verdad que me lo propuso porque estuvimos conviviendo en la sala de docentes y una cosa llevó a la otra y pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Una llave no era, sin duda alguna, más que una oscura leyenda. Ahora, y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo con sus largos dientes. En la vida del estudiante universitario muchas veces se le resta importancia a desayunar o comer durante nuestras largas jornadas de estudio.
cuando la alimentación saludable es la base para una adecuada calidad de vida. Las actividades diarias de los estudiantes universitarios implican un fuerte desgaste físico e intelectual. Por ello, es importante mantener una buena alimentación. Tendremos una mejor salud, más energía, mejoraremos el estado físico y emocional. Todo esto nos ayudará fuertemente para mejorar nuestro rendimiento en la escuela. Aunque el Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre, existe un día especial para nuestros pequeños que ya no están. Se le conoce como el Día de los Angelitos, celebrado el 1 de noviembre, donde se cree que los pequeños vienen a visitar a sus seres queridos en la tierra. El pasado 25 de octubre, la Vicerrectoría de UABC se unió en colaboración con el colectivo Salud Global, Equilibrio Mente y Cuerpo para llevar a cabo una emocionante Feria de la Salud. Este evento, que tuvo lugar de manera simultánea en Otay, Tecate y Rosarito, fue un esfuerzo conjunto para promover la conciencia sobre la salud y el bienestar entre la comunidad universitaria y el público en general. La Feria de la Salud comenzó puntualmente a las 9 de la mañana y terminó hasta las 6 de la tarde, ofreciendo a los asistentes un día lleno de actividades, conferencias y stands informativos. Este evento fue una oportunidad única para que los estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se sumerjan en el mundo de la salud global y se informen sobre cómo lograr un equilibrio saludable entre mente y cuerpo. Una de las características destacadas de la feria fue la serie de conferencias impartidas por expertos en diversas áreas de la salud. Estas conferencias abordaron temas como la nutrición, la salud mental, la importancia del ejercicio y la prevención de enfermedades. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a destacados profesionales de la salud, lo que les permitió adquirir conocimientos valiosos para mejorar su calidad de vida. En los stands informativos, los participantes podían obtener la información detallada sobre temas de salud, desde la importancia de una dieta equilibrada hasta consejos sobre la gestión del estrés. La Feria de la Salud fue un éxito rotundo, atrayendo a cientos de personas interesadas en mejorar su bienestar y calidad de vida. Esta colaboración demostró que juntos podemos marcar la diferencia y promover un cambio positivo en la forma en que abordamos la salud. Fue un evento enriquecedor que reunió a la comunidad académica y el público en general en torno a la importancia de mantener un equilibrio saludable entre mente y cuerpo. Las conferencias, los stands informativos y las actividades prácticas ofrecieron a los asistentes una cantidad de conocimientos y recursos para llevar un estilo de vida más saludable. Este evento fue un recordatorio de que la salud es un tesoro que debemos valorar y cuidar en todas las etapas de la vida. ¡Qué interesante! ¡Claro! Ahora entiendo el valor de la transdisciplinariedad. Así es, mi estimado Bobo. Y claro, esa frase también denota cierto hartazgo. Tal vez intenta transmitir la posibilidad de ser descubierto. Ya bien. Posterior a la primera llamada por parte de la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora del Campus Tijuana, se abrieron las puertas al público, quienes fueron tomando asiento para esperar el inicio de la obra de teatro inaugural, Los Asesinatos del Bardo, de la compañía de teatro veracruzana Ensamble La Vesca, una obra con influencia noir, de suspenso y comedia. Protagonizada por los actores
Raúl Santamaría y Pablos Becerra. Lady Macduff. Todo indicio conduce a la verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo fue que se interesó por esta carrera y por qué en su libro que ahora nos presenta la relaciona con una disciplina que parecería imposible de vincular? ¿Refieres a cómo relacioné la criminología con el teatro? Exacto. Bien. Mira, te lo voy a contar a la manera de stand-up. Si no se ríe, podemos decir que lo que expuse fue un biodrama. ¿Cómo están, Tijuana? ¿Cómo están, Tijuana? Cuando investigas encuentras, pero muchas veces lo que encuentras puede no ser agradable. Eso me decía mi madre cuando buscaba entre mis cosas y encontró marihuana. ¿La verdad? El teatro aspira a la verdad, pero consigue algo más importante, el conocimiento. Ese es el error de los criminales. Siempre dejan algo en la escena del crimen. Hay que aprender a reconocer los signos, porque el teatro es el arte de la mentira y grosería. Pero dígame, ¿cómo supo que aquel crimen se refería a Lady Macduff? El padre ausente. La familia asesinada como un puñal. La madre, los hijos. Y lo más importante, la frase determinante del discurso que coloca hábilmente en su dispositivo escénico. ¿Cómo es eso? El asesino elige una frase que refiere su crimen. Claro, la escribe con sangre en la pared o en el piso. Negativa. Claro, era obvio. Una bala, sepultureros, Lori, pues hambre. ¿Y ahora qué procede? Esperar. Desde el principio me di cuenta que no le urgía atrapar al criminal. Más bien, le fascinaba la idea de saber qué crimen sería y cómo lo iba a ejecutar el barco. Así que el primer sospechoso fue el padre de la Oxisa, un maldito carnicero que atendía su negocio a 2 cuadras de mi casa. Era el único que podía hacer los cortes perfectos al cuerpo de la mujer mutilada. Siempre que pasaba por su negocio se le veía fascinado, afilando sus cuchillos. Tanta sangre en sus manos lo habían pervertido. ¡Nuevo vecino! ¿Qué pasó pues? ¡Salúdame! ¡Hola! ¿Qué onda? Aquí al orden para el desorden. Dígame cuántos bistecitos se va a llevar hoy. Pero el pobre jamás había leído un libro. Así es que lo descarté de inmediato. Y me parece que él encontraba una liberación en los crímenes del barco. Obviamente no pienso que esto lo hiciera su cómplice, pero creo que pudieron haber habido menos víctimas si no se hubiera obsesionado con el performance del asesino. Así lo llamaba él, una experiencia performática. Ay, otro día más. ¿Qué elegiré? Esta. Ay, ya hace hambre. ¿Qué será bueno? Nos vemos mañana.
Todos los días elegimos. ¿Y tú, qué eliges? Las ofrendas o altares realizados este día, según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, son parte de un ritual para recordar a nuestros muertos, dialogar con su recuerdo y con su vida, a través de aquellos objetos, música, alimentos y flores que nos recuerdan su legado. Existen altares de 2 niveles que representan el cielo y la tierra. Luego están los de 3 niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo. Y por último es el de 7 niveles. Este simboliza los 7 pasos por los que tiene que pasar el alma para entrar en la otra vida, según las creencias mexicanas. El objetivo principal del club es poder apoyar a los alumnos a realizar diferentes proyectos de electrónica y robótica. Principalmente proyectos de investigación y robots. Pero no nada más para alumnos de electrónica, sino a cualquier tipo de alumno que quiera enfocarse en esa área. También nos gusta poder realizar la divulgación científica. Hemos realizado varias actividades enfoque a eso y también pues más que nada fomentar el convivio entre los alumnos, eso también. Hemos realizado desde participaciones en torneos como para Seguidor de Línea, Mini Sumo, y en ellos hemos ido localmente, Ensenada, Mexicali, pues lógicamente aquí Tijuana, Rosarito, y también hemos organizado el torneo de aquí de la facultad, que es el torneo de robótica. Entonces involucramos a varios participantes y a gente que se unió nueva a Spider, que no necesariamente sabía hacer robots, para que vayamos todos a competir y construyendo algunos de ellos su primer robot seguidor de línea. Para empezar, no necesitamos muchas habilidades, solamente necesitamos de querer aprender. Pero conforme van realizando diferentes proyectos y diferentes actividades, como de recaudación de fondos, que hacemos también muy seguido, van aprendiendo a utilizar microcontroladores como Arduino para los robots como el seguidor de línea, lo que involucra saber diseñar placas PCB para hacer robots de mejor calidad y programar, entre otras habilidades. Principalmente la constancia de aprender a que pues, las cosas no te pueden salir a la primera. Y también una de las habilidades es el trabajo en equipo. Como los proyectos generalmente siempre se realizan pues en equipo, pues los chicos es lo que principalmente fomentamos. Y también compartir la información. Los planes a futuro es que se haga un impacto no nada más aquí en la universidad, sino de manera municipal, estatal y hasta en el país. ¿Cómo hacer esto? Pues llegando a hacer colaboraciones con otras universidades y también pues seguir fomentando pues la divulgación científica y pues la creación y la creatividad de los chicos. Tengo el proyecto de desarrollar una placa abierta para que todo aquel que quiera hacer un robot pueda utilizarla como base. La idea es tener un estándar de robots para que facilitemos aún más y bajemos la barra de entrada para que nuevas personas puedan entrar al mundo de la robótica. ¿Sabías qué significa el pan de muerto en las ofrendas? La forma circular del pan quiere decir el ciclo de la vida y la muerte.
Los 4 huesitos que se encuentran en la parte superior representan los puntos cardinales consagrados a los dioses: Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipetútec y Tezcatlipoca. El sabor a azúcar y naranja que tiene este pan representa la entrada al inframundo y también se relaciona con la flor de cempasúchil, que está en el altar, y el puente que conecta a los vivos con los muertos. Acompañamiento de las funcionarias y los funcionarios de la Administración Central. El día de hoy, como ya comentaba, es un día muy importante para la comunidad cimarrona, porque en este bello edificio, un edificio emblemático para la universidad, creo que muchas personas, cuando hablamos de la universidad y de sus símbolos, pues está desde luego el escudo universitario, el manchón, pero también este edificio emblemático que en el 2022 cumplió sus primeros 100 años de historia. Lo más importante que ocurre en nuestra institución ocurre en sus comunidades, en sus facultades, en sus escuelas y en sus institutos. Y el día de hoy, un edificio emblemático trae una muestra significativa de las actividades más importantes que se realizan en la universidad en todo el estado, y las muestras las pone a exhibición para que la comunidad pueda disfrutar de lo más importante que hacemos en esta institución. Hemos preparado 45 actividades diferentes para toda la familia y para todas las edades. Hay actividades de ciencia, de arte, de tecnología, actividades que promueven la creatividad, porque todo esto es lo que somos universidad. Desde luego, hay algunas actividades como por ejemplo el gimnasio de bebés que lo están desarrollando en la Facultad de Deportes, hasta presentaciones de libros, exposiciones, charlas del cuidado de mascotas, que por cierto veo muchas mascotas aquí. Y no puede faltar la cultura, la música, la danza y la divulgación de la ciencia. En la Facultad de Ciencias de Ensenada, desde allá traemos una muestra del herbario y la colección de vertebrados, así como una exposición de ingeniería aeroespacial que trae la Facultad de Ingeniería para todas y todos ustedes. Desde luego quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible la organización de este evento, y quiero comentarles, reiterarles que todo esto lo hemos organizado para la sociedad en lo general, no nada más para las universitarias y los universitarios. Por tanto, les invito a que disfruten de este bello día mexicalense, que disfruten de las exhibiciones que hemos preparado y que me acompañen a hacer un recorrido por nuestras instalaciones, por estas exhibiciones que las facultades, las escuelas y los institutos han preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Que disfruten de este bello día, un placer tenerlos aquí. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. No sirves para nada, eres horrible. Entre flores, colores y sabores recordaremos a los que ya no están, pero entre risas, bailes y canciones sabremos que nunca se irán. Esto fue Sensor ABC. Síguenos en todas nuestras redes sociales para no perderte contenido nuevo. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde.